El día de hoy, como decía nuestra directora, sí vamos a dar inicio a la segunda parte de lo que es la web conference respecto a las distribuciones de probabilidad. La vez pasada o la fase anterior, los compañeros tutores Ramiro y Leider les explicaban a ustedes lo que era la distribución de probabilidad discreta. El día de hoy los vamos a acompañar en esta web la compañera Gabriela Leguizamón y quien les habla el profesor Álvaro Huertas. Vamos a mirar desde luego lo que es la distribución de probabilidad continua de esta web. Entonces, antes que nada, vamos a ver la agenda con la cual vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, esa agenda va a ser las indicaciones generales primero, las variables aleatorias continuas, que es lo que nos corresponde a nosotros, y que vamos a trabajar con dos variables aleatorias continuas, simplemente porque hay muchas más, pero vamos a trabajar con la distribución de probabilidad normal y la distribución de probabilidad uniforme. Entonces vamos a ver la distribución de probabilidad normal y la distribución de probabilidad uniforme. Y por último, vamos a ver ejemplos prácticos en Excel, es decir, lo que ustedes van a trabajar en su trabajo colaborativo. Entonces, iniciamos pues prácticamente con nuestra web del día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver algunas indicaciones generales para que ustedes las tengan muy en cuenta. El puntaje máximo de esta actividad es de 120 puntos. La actividad ya se inició el día 17 de abril del 2022, es decir, de este año, y finaliza esta actividad el día 15 de mayo del 2022. El plazo para la participación colaborativa es hasta el 1 de mayo de este año. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que todos deben trabajar, todo el grupo debe trabajar de una manera colaborativa, ¿sí? Hasta el 1 de mayo. Si hay estudiantes de cada grupo que no han ingresado y no han participado hasta el día 1 de mayo, tienen que trabajar de manera individual su trabajo, ¿sí? Es decir, tienen que hacer todos los ítems y todo lo que se les sugiere en la guía, tienen que hacerlo de manera individual y desde luego se verá prácticamente reflejado también con su nota, puesto que perderían creo que 15 puntos por no haber trabajado de manera colaborativa. ¿Sí? Después del 1 de mayo no pueden incluir a ningún estudiante dentro del grupo colaborativo. Como les decía anteriormente, la actividad es una actividad colaborativa en donde se va a evidenciar la apropiación de las distribuciones de probabilidad mediante la proposición de una solución al problema planteado en la fase 2, asociado a una base de datos. Entonces, aquí yo voy a hacer énfasis a algunas cosas que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que usted va a trabajar? Ya han venido trabajando con eso. La situación problema, ¿sí? O lo que se ha tratado de hacer con ustedes es que una compañía X, Y o Z, que es de origen colombiano, vende artículos prácticamente de diversos fines a bajo costo. Pero el dueño decidió ingresar al mundo de las ventas en línea utilizando diferentes portales en venta. Sin embargo, él observó que algunas dificultades tiene en la venta y la percepción del producto. Por lo tanto, él realiza un consolidado de 500 artículos vendidos
y considerando características propias de ese producto y esos datos obtenidos de una encuesta de satisfacción y diligenciada por los compradores. Con base en lo anterior, ese gerente o el gerente de la compañía acude a la universidad en busca de ayuda, ¿sí? Y exactamente a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología, ¿sí? E Ingeniería, y designa a un grupo de profesionales para que lo ayuden a realizar un análisis estadístico de los datos que él suministra, ¿sí? Con el fin de encontrar las principales causas de las dificultades y formular una solución al problema planteado. Entonces, ustedes ya han venido trabajando con eso, porque ya conocen el tipo de artículo, ¿sí? Y la clasificación de ese artículo según su uso, es decir, la vida útil del producto en meses, ¿sí? Que es el periodo durante el cual ese determinado artículo está en condiciones de uso normal. El precio de costo, ¿sí? La probabilidad de defecto, el precio de ventas, precio de impuesto, el precio de envío, género del cliente, edad del cliente, la satisfacción, portal de compra y recomendación del producto. Pero aquí, como les decía anteriormente, es importante que ustedes trabajen de una manera colaborativa. Y si se habla de una manera colaborativa, es de que cada estudiante debe asumir un rol. Nosotros los tutores ya les hemos mandado en el foro, ¿sí? Un cuadrito o una plantilla donde ustedes deben prácticamente, ¿sí? Decidir qué rol van a tomar, ¿sí? Qué variable van a trabajar y qué numeral van a trabajar, ¿sí? Eso se lo envió al foro de cada uno de ustedes como estudiantes. Ahora, como es una actividad colaborativa, ¿sí? Deben de trabajar todos con el rol que tomen. Por ejemplo, el moderador es el responsable de entregar el producto de todo el equipo, ¿sí? El creativo, que es otro rol que deben de tomar, va a vigilar el tiempo, ¿sí? Va a aportar ideas y hace preguntas para que los otros también aporten ideas. Y casi diríamos que este creativo, con el moderador, si van a ser los líderes del equipo. Otro de los roles que deben tomar, sí, es el colaborador antifraude, que va a ser el encargado de organizar los aportes en el documento a entregar. Debe revisar redacción, ortografía, ¿sí? Y además la misión de revisar que los aportes incluidos en el trabajo no sean copia de otros trabajos. El evaluador debe revisar que los aportes que se están o se van haciendo correspondan con lo solicitado y esté de acuerdo con lo estipulado en la rúbrica de evaluación. Y por último, el investigador, es decir, quién es la persona que va a liderar las consultas del material bibliográfico y las propuestas de investigación. En esta actividad que es colaborativa, como les decía, todos deben asumir un rol, pero es asumir, no simplemente decirlo en el foro, voy a hacer esto y no más. ¿Sí? Es el trabajo en equipo. Y si es el trabajo en equipo, todos deben de trabajar. Bueno, esa es una parte importante que yo les decía a ustedes, deben hacerlo. Pero vamos a hablar de las distribuciones de variables aleatorias continuas, que es lo que nos corresponde el día de hoy.
La distribución de probabilidad de variables aleatorias continuas. Vamos a hablar de esas variables aleatorias continuas. Entonces, es aquella prácticamente que asociamos a experimentos aleatorios, donde la variable puede tomar todos los valores que se encuentre dentro de un intervalo. Cuando yo hablo de que todos los valores, ¿sí?, que se encuentren dentro de un intervalo, ¿sí?, quiere decir que son infinitos, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que dentro de un intervalo van a haber infinitos valores. De ahí que se abra un poco dentro de las matemáticas y la ingeniería de la famosa topología, porque se habla de que entre un intervalo entre 0 y 1 va a haber infinitos valores. O si hablamos entre un intervalo entre 1 y 2, va a haber infinitos valores. Por ejemplo, si yo hablo de los infinitos valores o de las infinitas posibilidades, por ejemplo, entre el intervalo 1 y 2, voy a encontrarme con valores como 1,1, 1,2, 1,25, 1,3, 1,3333. Miren ustedes que cada vez yo puedo incluir muchos más valores y siempre van a ser infinitos, ¿sí? Entonces, entre un intervalo, como les decía anteriormente, ¿sí?, van a tomar valores que van a ser infinitos decimales, ¿sí? Y acá sucede lo mismo. La distribución de probabilidad que va a variar con X puede ser descrita por una fórmula matemática. Nosotros vamos a decir que esa función de probabilidad va a ser igual a f de X, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar distribución de probabilidad, o también se la puede llamar función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria X. Aquí, como pueden apreciar ustedes, ¿sí?, tenemos un plano cartesiano, un cuadrante de ese plano cartesiano, donde está el eje de las X, miren ustedes, y está el eje de las Y, que va a ser la probabilidad. Y miramos que hay una curva, y esa curva, ¿sí?, que se parece mucho a una campana, miren ustedes, ¿sí? Y dentro de nuestra estadística, esa campana se llama campana de Gauss, ¿sí? Esta va a ser prácticamente la distribución de probabilidad, ¿sí? Y nosotros, como decimos aquí, la denotamos con un f de X, ¿sí? Bueno, estos valores que yo estoy diciendo aquí, ¿sí?, en un intervalo, el área bajo una distribución continua de probabilidad está toda esta área que está aquí. Miren ustedes, todo lo que está aquí abajo de esta o de este gráfico, de esta campana de Gauss, va a ser siempre igual a 1. ¿Sí? Dentro de la probabilidad siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, el área bajo esta curva va a ser igual a 1. La probabilidad de que este X caiga en un intervalo particular es igual al área bajo la curva entre estos dos puntos. En este caso, miren ustedes, si yo hablo de los dos puntos A y B, ¿sí?, aquí hablamos de el área bajo esta curva, lo que está sombreado, ¿sí?, toda esta área que está aquí, ¿sí?, entre estos dos puntos, ¿sí?, esa va a ser la probabilidad de que va a caer o va a estar entre dos puntos. Y se la denota como la probabilidad, ¿sí?, de todos los X o todos los valores de X que van a estar entre A y B, incluyendo A e incluyendo a B. Entonces, hablamos de la probabilidad, ¿sí?, de todos los valores de X que van a estar entre dos puntos. Miren ustedes, es toda esta área que está aquí sombreada.
Cuando la probabilidad es igual a, es decir, a este punto, siempre va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Entonces, aquí es importante también, ustedes miran, que si nosotros hablamos, ¿sí?, de un valor cualquiera que tomemos aquí en estos o en esta área bajo la curva, esta va a cumplir con algunas condiciones que son importantes para encontrar esa área bajo la curva. Entonces, para nosotros hablar de cuáles son, ¿sí?, esas características, digámoslo así, es importante hablar de la función acumulada de distribución. La distribución acumulada de esa distribución la vamos a denotar con una f mayúscula, f de x de una variable aleatoria continua, con una función de densidad que habíamos dicho que va a ser igual a f de x, pero esta va a ser f de x minúsculo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros decimos que la función acumulada, ¿sí?, f de x va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual que x. Y esto va a ser igual a encontrar la integral desde menos infinito hasta x de f de x de x. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué es? ¿Sí? El profesor nos habla de ya de integrales, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Me voy a regresar en esta parte de aquí para que entiendan mejor. ¿Sí? Lo que se necesita es encontrar toda el área bajo esta curva, lo que está aquí, supongamos entre los valores A y B. Si fuera matemáticamente o un ingeniero necesitara encontrar toda esta área bajo la curva, miren aquí, todo esto sombreado. Es importante recurrir a lo que es el cálculo integral. Porque una área es muy fácil encontrarla siempre y cuando tengamos alguna fórmula. Supongamos si esto fuese solamente un cuadrado, si fuese un cuadrado, ¿sí?, o un rectángulo mejor, supongamos aquí yo lo corte. Esta parte aquí es muy fácil encontrarla porque es un rectángulo, ¿sí? Entonces ya sé que es igual a base por altura, no más, ¿sí? Y encuentro ese rectángulo. Pero aquí hay una área bajo esta curva, ¿sí? Y para encontrar este pedazo de aquí, como digamos, se necesita de lo que es la parte integral, ¿sí? Nosotros como matemáticos podríamos encontrarlo, pero la verdad es muy problemático encontrar prácticamente toda esa área, ¿sí? Y es un poquitico, no difícil, digámoslo así, pero sí es un poquitico, digámoslo, eh, molesto para algunos encontrar esa área, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de que si X es una variable aleatoria continua, ¿sí?, una, X es una variable aleatoria continua con una función de probabilidad f de x, y f es una función acumulada de f de x. Entonces, para cualquier número a, va a suceder que la probabilidad de x, cuando es mayor que a, va a ser igual a 1 menos la función acumulada de distribución de a. Entonces, miren, esto sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque más allá se van a, en sus problemas que van a trabajar, ¿sí?, deben de realizar esta partecita, ¿sí? Es decir, aquí hablamos de la función de probabilidad, ¿sí?, y acá la función de densidad o probabilidad acumulada.
Entonces, la probabilidad de que cuando X sea mayor que A va a ser igual a 1 menos la función acumulada de A. Ahora, para dos números reales, A y B, tales que A sea menor que B, entonces se va a dar siempre y cuando, les decía a ustedes, esa probabilidad, todos los valores de ese X estén entre A y B, incluyendo A y B, y aquí hablamos de que esa función acumulada de B va a ser igual a la función acumulada de B menos la función acumulada de A. Ahora vamos a hablar simplemente de la distribución normal de probabilidad ya, lo que nos corresponde. Esta ya les había dicho a ustedes, es nuestra distribución normal de probabilidad continua. No es discreta, sino que es continua. Esta está dada o tiene esta forma, esta fórmula. Dice que f de x, la función de probabilidad, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma y multiplicada por e elevado a la 1 medio de x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. En algunos libros ustedes van a encontrar esta misma fórmula de la manera que está aquí al lado, donde dice que f de x es igual a 1 sobre sigma, y sigma se lo saca, ¿sí?, por la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos x menos mu, aquí se eleva al cuadrado, y aquí este 2 multiplicado, este 2 que está aquí como denominador, y multiplicado por el sigma al cuadrado. Es importante que ustedes conozcan que este es una constante matemática con un valor aproximado, y eso lo saben en matemáticas, como es una constante matemática, va a ser igual a 2,71828 y continúa, ¿no? Ahí simplemente continúa, es decir, con números infinitos, continúa ese valor, pero aquí es simplemente un valor aproximado de 2,71828. El pi, que ya siempre lo hemos trabajado y ustedes lo conocen, también es una constante matemática con valor aproximado de 3, 14, 15, 9 y continúa también. Muchas veces se lo aproxima a 3, 14, 16. El mu, que nosotros conocemos, para nosotros es la media de la población. Ya sabemos a qué es igual la media de esa población. Y ya sabemos que es igual simplemente a n por p, es decir, a n el número de muestras, pues la probabilidad, y el sigma, que es la desviación estándar de la población. Aquí se habla de que ese x va a estar entre menos infinito e infinito, como les decía anteriormente, y porque toman muchos valores infinitos. La distribución de probabilidad continua, como les decía a ustedes, también cumple con algunas características particulares, ¿sí? Y que si cumple esas características particulares, ya conocemos la distribución de densidad particular, es decir, la función de distribución de probabilidad. Por lo tanto, miren ustedes, es importante que tengan en cuenta algunas características de esa gráfica de la distribución normal. Primero y antes que nada, nuevamente volvemos a nuestro plano cartesiano, a este cuadrante, donde aquí miran ustedes los valores en X, aquí la función de probabilidad f de X, y aquí la famosa campana de Gauss que les hablaba a ustedes. Esta gráfica de distribución normal, que ustedes la tienen aquí, antes que nada es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Simplemente que si nosotros la dividimos en dos partes iguales, los valores hacia la izquierda
¿sí? Van a ser iguales a los valores a la derecha. ¿Sí? Aquí, para que entienda mejor qué es simetría, y algunos estudiantes me preguntaban, profe, nosotros también somos simétricos, el ser humano también es simétrico, es decir, si nos cortaran por la mitad con una sierra, nos dividieran, ¿sí?, por la mitad, seríamos simétricos. Lo más probable, o al contestarle a un estudiante le decía que sí éramos simétricos, porque tenemos un ojo a la derecha y un ojo a la izquierda. Las fosas nasales también igual, la mitad de la boca igual, si inclusive una mano con otra mano van a ser iguales si las ponemos acá. Sin embargo, ya haciendo un estudio del cuerpo humano, algunos estudiantes de artes me decían que el cuerpo humano no es simétrico. Y para que sea simétrico tiene que ser exactamente igual. Y que nosotros, los seres humanos, prácticamente tenemos un ojo más grande que un ojo, que el otro ojo, que es más pequeño, que a veces no lo percibimos, ¿sí? Y así algunas otras cosas, que alguna pierna es más pequeña que la otra, etc. ¿Sí? Acá, en la gráfica de distribución normal, aquí sí esta gráfica es totalmente simétrica, es decir, los valores que están después de hacer la división aquí, ¿sí?, hacia la izquierda son los mismos que están a la derecha. Entonces, aquí, al hacer esa división, nosotros tomamos que esa parte de la división, la mitad, va a ser siempre igual a la media poblacional. Va a ser igual a la media poblacional. Si tomamos los valores desde la media hacia la izquierda, y el área a la izquierda de la media va a ser siempre igual a 0.5. Y el área a la derecha de la media va a ser igual también a 0.5. Ya habíamos dicho anteriormente que toda esta área vale 1. Si lo tomamos en porcentaje, este valor va a ser igual al 50% y este otro valor va a ser igual al 50%. Ahora es importante que ustedes miren que a partir de la media hacia la izquierda, toma un valor de mu menos sigma. Mu menos sigma. ¿Sí? Y hacia la derecha toma un valor de mu más sigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente que la desviación estándar, en este caso, ¿sí?, me indica la disposición de los datos. Si la desviación, es decir, este sigma estándar es muy pequeño, la curva va a ser más aplanada, ya no va a ser así, sino va a ser como más acostada para que entiendan mejor, ¿sí? Y si va a ser muy grande, pues desde luego esa curva nos va a hacer más alta de lo que está acá, va a ser supremamente alta, dependiendo de la desviación estándar, ¿sí? Para encontrar la probabilidad de distribución normal que requiero, ¿sí?, es importante tener siempre la media poblacional y la desviación estándar. Entonces, miren ustedes que si a usted va a trabajar con la distribución normal, es importante tener la media poblacional y la desviación estándar. Entonces, nuevamente volvemos a esta distribución normal de probabilidad. En este caso, aquí miramos. Y miramos el área bajo la curva entre los dos puntos, A y B. Miren aquí. La probabilidad de todo el X que esté entre A y B. Anteriormente habíamos hablado de que esa probabilidad, ¿sí?, entre A y B va a ser igual a la integral, como les decía, entre A y B de la función f de x de x. F de x para nosotros va a ser la función de probabilidad. Y esa función de probabilidad va a ser igual, como les decía, a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma por la exponencial e
elevado a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma y eso elevado al cuadrado. Entonces, si queremos encontrar esa área bajo la curva, matemáticamente lo tendríamos que hacer por medio de integrales. ¿Sí? Pero aquí lo importante, como les decía anteriormente, es tener la media y la desviación estándar. Entonces, eso me permite llevar unos parámetros normales estandarizados. ¿Sí? Entonces, yo, al hacer esto y encontrar esa área, aquí voy a hablar de esa distribución normal estándar. Entonces, voy a hacer prácticamente un cambio de variable, porque me es más fácil encontrar el valor, puesto que ya puedo hallarlo, o ese valor puedo hallarlo en los libros, puedo hallarlo en tablas, ¿sí? Y directamente Excel me encuentra esos valores, y eso es lo que van a hacer ustedes. Es más fácil trabajar en Excel que hacerlo manualmente o matemáticamente. Entonces, aquí X tiene una distribución normal con la media y la desviación estándar. Entonces, voy a prácticamente, esto se llama tipificar esos datos. ¿Sí? Yo voy a tipificar. Entonces, Z va a ser igual a X menos mu sobre sigma. Antes de continuar, me gustaría que, si hay alguna pregunta, profesora Gabriela, me informe. No, señor profe. ¿Han colocado en el chat alguna duda referente a la entrega del trabajo grupal? Pero temáticas hasta el momento no, profe. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, como les decía, aquí se tipifica. Entonces, al tipificar, decimos que Z es igual a X menos mu sobre sigma. Donde X es la variable de interés, es el valor que yo voy a encontrar. Mu, pues ya hemos dicho que es la media para nosotros. Y el sigma es la desviación estándar. Z, como les decía, ese Z es el número de desviación estándar de X respecto a la media de esa distribución. Y la distribución normal estándar tiene a mu igual a 0 y a sigma igual a 1. Para eso, veamos un ejemplo de distribución normal. ¿Sí? Vamos aquí simplemente a trabajar un ejemplo para que ustedes entiendan muy bien cómo se debe trabajar y encontrar algunas cosas que nos solicitan aplicando la distribución normal. Hagamos este ejemplo. Dice, los pesos de 5,000 reclusos de la cárcel de máxima seguridad presentan una distribución normal con media de 65 kilos o kilogramos y desviación estándar de 8 kilogramos. Como pueden darse cuenta, aquí nos dan la media, miren, y nos dan la desviación estándar. La media es de 65 kilogramos y la desviación estándar es de 8 kilogramos. Calcular la probabilidad de que un recluso elegido al azar pese más de 61 kilogramos. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo denotamos nosotros ese ejemplo de distribución normal? Si decimos que X, si se distribuye normalmente con una media de 65 y una desviación estándar de 8 kilogramos. Entonces, nuevamente repito este ejemplo para que lo tengan muy en cuenta. Aquí vamos a hallar los pesos de 5,000 reclusos, los datos son 5,000 reclusos de una cárcel de máxima seguridad que presentan una distribución normal con media de 65 kilogramos y desviación estándar de 8 kilogramos. Y vamos a calcular la probabilidad de que un recluso elegido al azar pese más de 61 kilogramos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante de que ustedes tengan claro algunos conceptos. ¿Sí? En la guía les preguntan a ustedes o les van a preguntar, ¿sí?, en cada uno de los ítems a desarrollar,
algunas palabras que deben tenerlas en cuenta. ¿Qué significa, por ejemplo, exactamente? Exactamente significa con exactitud. ¿Qué significa a lo más? A lo más, ustedes deben tener en cuenta esa partecita. A lo más, en matemáticas, a lo más significa, ¿sí?, el símbolo menor o igual, a lo más, menor o igual. Entonces, como un ejemplo, digamos que si a mí se me ocurre decir que a lo más te vamos a pagar 2 mínimos, y en el trabajo, significa que se le va a pagar el valor de X menor o igual que esos 2 mínimos. No sé cuál sería ese valor en ese momento. ¿Sí? Cuando se habla de la palabra por lo menos, en matemáticas, por lo menos significa el mayor o igual, por lo menos, mayor o igual. Y dentro de los problemas también de la guía se les pregunta al menos, al menos. Al menos en matemáticas significa el símbolo mayor o igual, al menos. Como máximo, esa es otra de las preguntas y a veces que no la tienen muy clara. ¿Qué significa como máximo? En matemáticas, como máximo significa menor o igual. Como mínimo, en matemáticas significa mayor o igual. Otra de los ítems o palabras que a veces salen y les preguntan, a lo sumo significa como máximo, a lo sumo significa como máximo. Y habíamos dicho que como máximo, ¿sí?, es menor o igual. O a veces se les pregunta no más de, entonces eso también es menor o igual. O más de es mayor nomás, mayor. ¿Sí? Y a veces ninguno significa cero. Ninguno significa cero. Entonces, nos volvemos al ejemplo de distribución normal, donde nos dan la media, ¿sí?, y la desviación estándar de los pesos de esos 5,000 reclusos. Y vamos a calcular la probabilidad de que un recluso elegido al azar pese más de 61 kilogramos. ¿Sí? Si hablamos de más de 61 kilogramos, miren ustedes, aquí tengo, ¿sí?, prácticamente esta curva, ¿sí?, y miramos que aquí hay algunos valores en el eje de las X. Aquí puedo tomar yo 30, 35, 40, 45, ya habíamos dicho que son infinitos los valores. Pero desde luego, para nuestro trabajo, aquí miramos que 60 queda aquí. Si hablamos de 61, un poco más a la derecha, 61. Entonces, si dice más de 61 kilogramos, va a ser todos los valores, ¿sí?, mayores a 61. Es decir, toda la parte sombreada, ustedes la miran acá, ¿sí?, desde 61 hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de estandarizar esos valores. Habíamos dicho que Z para nosotros es igual a X menos mu sobre sigma. ¿Sí? Entonces, aquí se estandariza, ¿sí?, esos valores. Entonces, miremos, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Vamos, o ya miramos ese gráfico. Entonces, aquí Z miramos y vamos a estandarizar, ¿sí? X va a ser el valor de más de 61 kilogramos, que es lo que vamos a investigar. Miren ustedes, ese X, 61 kilogramos, menos el mu, que para nosotros mu, habíamos dicho, es la media, es de 65 kilogramos, sobre la desviación estándar, que es 8. Si hacemos esa operación, nos da un valor de menos 0,5, en este caso 0,5. Para encontrar este valor de 0,5 ya estandarizado, ¿sí?, en la normal, ¿sí?,
¿sí? Este valor yo lo puedo encontrar en tablas, en algunas tablas de algunos libros, como les decía a ustedes. Ustedes pueden consultarla, inclusive aquí van a mirarla ahora esa tablita, ¿sí? Más adelante. Y al encontrar ese valor, esa probabilidad de Z mayor o igual que menos 5 va a ser igual a 0,3085. Entonces, ese es el valor, ¿sí? O podríamos hablar de que ese va a ser el valor a encontrar o que nos preguntan, ¿sí? Que cuál va a ser la probabilidad de que simplemente ese recluso escogido al azar pese más de 61 kilogramos, ¿sí? Entonces va a ser igual a 0,3085. Desde luego, si nosotros prácticamente encontramos ese valor, ¿sí? En porcentaje, y eso lo hacen en Excel más fácil, vamos a decir que va a ser igual a 30,8, ¿sí? Kilogramos de esa probabilidad. Si usted va a encontrar este valor de 0,3085 por Excel, simplemente aplica esta fórmula, ¿sí? Es muy fácil de encontrarla diciendo que el igual va a ser igual a la distribución normal. En este caso voy a tomar de una manera, dice estándar, normal, y hablamos de ese valor que encontramos de menos 0,5 y este 1, que para nosotros es el valor 1 ya estandarizado de todo este valor que habíamos dicho que es el área bajo la curva. Entonces, usted en Excel le va a quedar muy fácil encontrar este valor. ¿Sí? Aquí este 1 es prácticamente este 1 que lo estoy o están mirando ustedes, es la función acumulada, ¿no? Como les decía, ustedes pueden encontrar en libros esta tablita de distribución normal y encuentran ese valor que habíamos encontrado anteriormente, que es de 0,3085. Si ustedes quieren hacerlo por tabla. Pero como les decía anteriormente, es mejor encontrarlo en Excel ese valor y les da exactamente a 0,3085. Más adelante se lo va a hacer casualmente en Excel para que ustedes se den cuenta de cómo usted va a encontrar esos valores. Continuamos con el ejercicio y veamos si nos preguntan qué pasa si queremos encontrar que sea más de 61 kilogramos, que sea más de 61 kilogramos. Entonces, aquí, ¿sí? Miremos nosotros que es más de 61 kilogramos, es igual, lo mismo estandarizamos esos valores, nos da 0,5. Ya habíamos dicho que nos da 0,3085. Pero si nosotros queremos hallar un valor, por ejemplo, que sea, en este caso, ya nos dio que es igual a 0,3085. Pero como dice que va a ser, miren ustedes, ¿sí? Mayor de 61 kilogramos. ¿Sí? Entonces, anteriormente habíamos hablado de que si es mayor aquí, si nosotros la dividíamos, esa curva, ¿sí? Por el centro, nos damos cuenta que la probabilidad de ese Z, habíamos dicho, que sea mayor a ese valor 0,5, va a ser siempre igual a 1 menos la probabilidad de ese 0,5. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ese 1 menos 0,3085, ¿sí? Va a ser igual a 0,6914. Si lo hacemos en porcentaje, como les decía, podríamos hablar de que es igual a 69,14%. Entonces, la probabilidad de que el recluso
pese más de 61 kilogramos, va a ser igual a 69,14%. Que esté entre 63 y 69 kilogramos. Supongamos que esté entre 63 y 69 kilogramos. Aquí en este gráfico miramos 63 y 69 kilogramos. Es decir, tenemos que calcular todo este valor, miren, ¿no es cierto? Este valor bajo esta curva, donde nos damos cuenta, ¿sí?, que está sombreado aquí. Y para eso decíamos que nosotros lo denotábamos, esa probabilidad, entre esos dos valores, es decir, todos los X que van a estar entre 63 y 69 incluidos. Pero como les decía anteriormente, nosotros tenemos que tipificar, encontrar ese valor entre 63, ¿sí? Primero entre 63 kilogramos, y aquí lo hacemos, 63 kilogramos, menos el mu, que para nosotros ese mu, ¿sí?, anteriormente ya lo habíamos dicho, es igual a 65 kilogramos, ¿sí?, sobre la desviación estándar, que es 8 kilogramos. Eso nos da un valor de menos 0,25. Ahora debemos encontrar el valor para los 69 kilogramos. Esta parte aquí. También tipificamos, ¿sí?, y hablamos de este valor, que es 69 kilogramos, menos la media, que para nosotros es 65 kilogramos, sobre lo que es la desviación estándar, que es para nosotros igual a 8. Aquí nos da un valor que, si lo encontramos en tablas, donde ustedes quieran, nos da un valor de 0,5. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que aquí este valor para 63 kilogramos es de menos 0,25. Y para 69 kilogramos es de 0,5. La probabilidad para de Z menor o igual a menos 0,25 que nos dio aquí, ¿sí?, encontrando esos valores, es igual a 0,4012. Y para ese 0,5 va a ser igual a 0,6914. Si nosotros aplicamos, o quiere usted aplicar, ¿sí?, esta distribución normal en Excel, puede hacerlo con esta fórmula, igual a distribución normal estándar, ¿sí?, de n del 0,25, y aquí habíamos dicho anteriormente, ¿sí?, de ese 1. ¿Sí? Ya habíamos dicho que 1 es la función acumulada, siempre va a ser igual a 1, por eso se coloca igual a 1, porque es la distribución acumulada. ¿Sí? Si ya no utilizamos prácticamente, o mejor, para el otro valor, que es 0,5, aquí también aplicamos la misma fórmula, pero con los parámetros diferentes. Aquí va a ser 0,5, ¿sí? Y como les decía anteriormente, de ese valor de 1 que es acumulado. Entonces, la probabilidad de que esté entre 63 y 69, que habíamos hablado anteriormente aquí, que esté entre 63 y 69. Entonces, miren ustedes, aquí el valor que esté entre 0,5, miren, o ese Z está entre menos 0,25 y 0,5, ¿sí? Acá la probabilidad que Z sea menor que 0,25 es igual a 0,4212, y la probabilidad de Z sea 0,5 es 0,69. Ya lo hallamos anteriormente, o lo habíamos hallado anteriormente, y aquí están esos valores, ¿sí? Entonces, esa probabilidad para nosotros habíamos dicho que va a ser igual a la probabilidad, ¿sí?, de 0,5, en este caso, de 0,5, que es 0,69, menos la probabilidad de menos 0,25, que es 0,4012.
Por lo tanto, nos da un valor de 0,2902 para un valor total o en porcentaje de 29,02%. Y aquí yo doy la respuesta diciendo que sí, los reclusos que están entre 63 kilogramos y 69 kilogramos va a ser igual al 29,02%. Entonces, yo anteriormente les decía, son ya dos cosas que son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, miren ustedes aquí, como les decía anteriormente, si yo necesito saber esa área que voy a encontrarla entre 0,25, entre 63 y 69, las dos áreas, tendría que encontrar esos dos valores y aquí simplemente hallamos o ya tipificamos y encontramos ese valor de 29,02%. Si hablamos ese mismo ejemplo, que un preso pese o un recluso pese menos de 70 kilogramos, miren ustedes, aquí está el gráfico, donde se habla de menos 70 kilogramos. O sea, van a ser toda esta área desde 70 hacia acá, ¿cierto? Ya habíamos dicho que para nosotros la curva, el cero, va a ser, ¿sí?, la media. Entonces va a ser, si hablamos de 70, ¿sí?, va a ser un poco más de ese cero. Ustedes aquí. Entonces aquí va a estar, vean, ustedes la miran, lo que está sombreado, ese valor, menos de 70. Entonces tipificamos 70 kilogramos menos los 65 kilogramos, que es la media, sobre la desviación estándar, que es 8, y eso es igual a 0,625. ¿Sí? Ya tengo este valor, ¿sí?, y por lo tanto, si ya tengo este valor, la probabilidad de X que sea menos de 70 kilogramos, que la denoto como X menor de 70 kilogramos, y encontramos ese valor de 0,7340. Este valor lo encontramos y nos da 0,7340. Eso va a ser igual al 73,40%. Eso es en cuanto a lo que es la distribución normal. Entonces, simplemente es saber si cómo encontramos esos valores en tablas, tipificando los valores y encontrando el valor que deseamos, menos la media sobre la desviación estándar, se encuentra ese valor y ya ese valor lo encuentro en tablas o por Excel. En este caso, si ya no voy a aplicar, que usted también lo puede hacer en Excel, no aplicar la distribución normal estándar, sino simplemente la fórmula de igual distribución normal, dn, pero aquí ya se hablaría de ese X, y ese X para nosotros es el valor a encontrar, la probabilidad. 65, como les decía, va a ser el mu, que es para nosotros la media, 8, la desviación estándar, y 1, ¿sí?, el valor acumulado de toda la probabilidad. Entonces, ya colocamos aquí los cuatro valores y nos va a dar el mismo valor, encontrar, en este caso, 0,7340. Es decir, de las dos maneras puede usted encontrar. Eso es todo en cuanto a la distribución normal. Y para nosotros, esta es una distribución continua, como decía, esta es la primera distribución normal continua. Ahora pasemos a hablar de la distribución uniforme continua. ¿Sí? La distribución uniforme continua, ¿sí?, la distribución uniforme continua, es diferente a la anterior, ¿sí? La anterior, que era unimodal, como se dieron cuenta ustedes, es decir, tenía un valor más probable que era la media. En la distribución uniforme continua, todos los valores entre A y B, como miran en el gráfico, toman los mismos valores, es decir, toda la probabilidad aquí en esta área van a ser los mismos valores
Por eso aquí se llama distribución uniforme continua. Todos los valores entre A y B van a ser los mismos. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a hablar de que los valores entre A y B, pero A va a ser el límite inferior y B va a ser el límite superior. Esta también tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? ¿Sí? Nos habla de que la función f de x, en este caso, ya hemos dicho que es uniforme continua. Aquí el límite, ¿sí? Ya habíamos dicho el a va a ser el límite inferior y el b el límite superior. Aquí 1 sobre b menos a, 1 sobre b menos a, es decir, el límite 1 sobre el límite superior menos el límite inferior va a ser igual a esto siempre y cuando los x estén entre esos dos puntos, entre a y b, ¿sí? O 0, de lo contrario, ¿sí? Si no están entre a y b, va a ser igual, ¿sí? A 0, ¿no? Y hemos colocado de lo contrario. Entonces tengan en cuenta esa partecita. ¿Cuáles son las características de esa distribución uniforme continua? Como aquí vamos a encontrar también el área bajo una curva, aquí va a ser igual a la integral entre a y b de f de x, y eso va a ser igual a 1. El valor va a ser igual a 1. Entonces, las características ya lo habíamos hablado, ¿sí? Va a ser igual a 0 si x es menor que a, es decir, si hay valores menores desde este punto a, por lo tanto, la probabilidad o esa función va a ser igual a 0. ¿Sí? Si va a estar entre a y b, ya habíamos dicho, va a ser igual a x menos a sobre b menos a. X menos a sobre b menos a. Y a 1 si x es mayor que b. A 1 si x es mayor que b. Aquí la media va a ser igual al valor esperado, o también esperanza de x, la llamamos el valor esperado, y ese valor esperado va a ser igual a b más a sobre 2. Y la varianza, para nosotros, la varianza va a ser igual a b menos a al cuadrado sobre 2. Entonces la varianza va a ser igual a b menos a sobre 2, b menos a al cuadrado sobre 2. Veamos un ejemplo de esa distribución uniforme continua. Un estudiante llega a la parada de un bus justo cuando éste acaba de marcharse. Miren ustedes, un estudiante llega a la parada de un bus justo cuando el bus acaba de marcharse. El siguiente tardará en llegar como mínimo 1 hora, dice, y puede llegar en cualquier momento en el transcurso de la hora siguiente. Entonces, miren ustedes que el estudiante llega justo en el momento en que el bus se va. Y prácticamente el siguiente llega en una, o como mínimo en 1 hora. Yo esa hora la voy a convertir en minutos, es decir, 60 minutos. 60 minutos. ¿Sí? Y puede llegar en cualquier momento, es decir, puede llegar aquí, como pueden ustedes mirar, puede llegar en 61 minutos, 65 minutos, en 80 minutos, en 100 minutos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta la hora siguiente, que para nosotros es 120 minutos. Es decir, miren, todos esos valores entre 60 y 120. Nos preguntan que cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga que esperar más de 1 hora y 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga que esperar más de 1 hora y 10 minutos? Entonces, si es más de 1 hora y 10 minutos, para nosotros, ¿cuánto va a ser? 70 minutos, desde luego, ¿no es cierto? 70 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga que esperar más de 1 hora, ¿sí? Y 10 minutos? Mayor que 70, ¿no es cierto?
Entonces, miren ustedes, como les decía anteriormente, lo que vamos a calcular nosotros van a ser los valores mayores a 70 minutos. Es decir, toda esta área que ven ustedes aquí en rojo es lo que vamos a calcular, es decir, desde 70 hasta 120. ¿Sí? Pero miren ustedes, si en 13 hay otra área que es entre 60 y 70, ¿sí? Porque dice que cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga que esperar más de 1 hora y 10 minutos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que calcular primero, ¿sí?, el área o los valores desde 70 hasta 120, ¿sí?, para encontrar esa área que es la que me interesa entre 60 y 70 minutos. Entonces, la probabilidad va a ser igual, como ya tenemos esto, que la función acumulada de f de x, ¿sí?, o la función acumulada de probabilidad va a ser igual a x menos a sobre b menos a, y por lo tanto ya tenemos esos valores. F de x, 70 para f de x va a ser igual a x, que en este caso es 70, menos el a, que lo tenemos anteriormente. El a para nosotros va a ser 60, miren aquí, 60. Sobre 120, que es el final, menos los 60 iniciales. Eso nos da un valor de 0,16. Como lo que yo voy a averiguar es toda esta área que habíamos dicho que es que igual a 1, menos este pedazo que está en rojo, por lo tanto, vamos a encontrar este valor que está en moradito aquí. Eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad acumulada o la función acumulada de probabilidad, que ya la hemos encontrado, que es igual a 0,16. Al hacer esa operación, nos da un valor de 0,833, que en porcentaje va a ser igual a 83,33 o 83,3%. Entonces, simplemente puedo dar la respuesta de que la probabilidad de que el estudiante tenga que esperar más de 1 hora y 10 minutos va a ser igual a 83,3%. Veamos otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga que esperar entre 1 hora y 10 minutos y 1 hora y media? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Sí? Que esté entre 70 y 90. ¿Por qué? Porque me dice entre 1 hora y 10 minutos, es decir, entre 70 y 1 hora y media, que para nosotros 1 hora y media viene a ser ¿cuánto? 90 minutos. Entonces, miren, la probabilidad va a estar entre 70 y 90. Entonces, ya lo habíamos denotado anteriormente, ¿sí? La probabilidad acumulada o la función acumulada de probabilidad, es decir, son todos los x que van a estar entre x1 y x2. En este caso, los valores entre 70 y 90. Y eso va a ser igual a x1 menos x2 sobre b menos a, la misma fórmula anterior. Si aplicamos eso, el valor x1 va a ser en nuestro caso de 90. El valor de 90 menos los 70 sobre 120 menos 60. Eso nos da un valor de 0,33. En porcentaje, simplemente hablamos de que es igual a 33,3%. Entonces, miren ustedes, aquí encontramos ese valor, ¿sí?, en porcentaje de los valores que tiene que esperar el estudiante entre 1 hora y 10 minutos y 1 hora y media. Es más sencillo poder encontrar ese valor. ¿Sí? Eso si lo haríamos de una forma manual o matemáticamente, pero ustedes tienen que aplicarlo en Excel y por lo tanto, en este momento, mi compañera, la profesora Gabriela, va a darles unas indicaciones de cómo encontramos eso en un formato en Excel.
No sé si hay alguna pregunta antes de que usted comparte o siga con la web, profesor. Profe Gabriela, No, señor. no. Entonces, voy a dejar de compartir. Por ahora no hay dudas. Ah, bueno. Entonces voy a dejar de compartir para que usted continúe. ¿Sí? Ok, profe. Bueno. Listo, profe. Bien. Entonces, ya a continuación, muy buenas noches para todos. En este momento vamos a hacer como la parte práctica que muchos estaban preguntando de cómo se va a realizar el trabajo. Antes de iniciar, dado las dudas que habían en el foro, voy a compartir la plantilla para hacer algunas aclaraciones. Bien. Esta es la plantilla que tenemos disponible para la fase 4. Voy a detener mi video para que sea más fluido y la conexión. Entonces, en esta plantilla, disculpe. En esta plantilla tenemos el ejercicio 1. Recordemos que en el ejercicio 1, cada estudiante ha elegido un concepto y ese concepto que eligió es para que lo defina en el ejercicio 1. No es para el ejercicio 2, simplemente es para definirlo en el ejercicio 1. Entonces, aquí vamos a colocar, por ejemplo, yo elijo el nombre del estudiante, perdón, elijo que la Gabriela va a asumir el rol de moderador, que el concepto mío va a ser la distribución, por poner un ejemplo, la distribución binomial, ¿listo? Y que voy a elegir hacer todos los literales A para el ejercicio 2. Entonces aquí la aclaración. El concepto, cuando lo elijo, es para hacer el ejercicio 1. La definición del concepto del ejercicio 1. Cuando elijo el literal, es para hacer el ejercicio 2. Si yo he elegido el literal A, en el ejercicio 1 tengo que hacer el planteamiento, en el ejercicio 1, planteamiento 1, tengo que hacer el literal A. En el ejercicio 2, planteamiento 2, tengo que hacer también el literal A. Para el planteamiento 3, también debo hacer el literal A. Para el planteamiento 4, también voy a hacer el literal A. Y para el planteamiento 5, también hago el literal A. Eso quiere decir que todos los estudiantes vamos a hacer todos los planteamientos. Solo hacemos el ejercicio del literal que elegimos del ejercicio 2, pero para todos los planteamientos. No es únicamente para el planteamiento asociado con el concepto elegido, sino para todos los planteamientos. Además hay un ejercicio 3 y un ejercicio 4. Recordemos que en el ejercicio 3, cada estudiante debe proponer por lo menos una conclusión y una propuesta de solución. Igualmente para el ejercicio 4, una propuesta de conclusión y una propuesta de solución para ese ejercicio 4. ¿Listo? En el ejercicio 1, todos los estudiantes van a llenar la tabla. Si participamos los 5 estudiantes, pues todos los conceptos, los 5 conceptos estarían definidos. Si en el grupo participó de manera grupal, de manera colaborativa, solo 2 estudiantes, pues los conceptos que estarán completos serán los 2 conceptos de los estudiantes que hayan participado. Si solo participaron 2, pues eran solamente 2 conceptos. Si solo han participado 2 estudiantes, en cada uno de los planteamientos van a estar realizados pues, los literales que tenemos. ¿Listo?
les aclaro, espero que ya con esta aclaración de que vamos a hacer todos los planteamientos, sea claro cómo debemos presentar el trabajo. ¿Listo? Para esta webconferencia les aclaro que vamos a realizar la explicación de los planteamientos de distribuciones de probabilidad continuas. Las distribuciones de probabilidad discretas, pues ya se trabajaron en la webconferencia pasada, pero igual recordemos que vamos a tener una última webconferencia para aclaración de dudas. ¿Listo? Entonces, por un lado, aclararles cómo íbamos a trabajar con la plantilla de Excel. ¿Listo? Por otro lado, cómo vamos a trabajar en Excel el planteamiento 2. ¿Listo? Si ustedes ven el planteamiento 2, no tengo exactamente el planteamiento de la guía de actividades, entonces vamos a hacer uno muy parecido. ¿Listo? En el planteamiento 2 le dicen que suponga que la variable que hemos elegido para las distribuciones de probabilidad continua se distribuye normalmente. Y me piden calcular algunas probabilidades. ¿Listo? Cada planteamiento tiene unas preguntas. Entonces, empezamos que si nosotros tenemos una variable que se distribuye de manera normal, recordemos que esa distribución de probabilidad tiene dos parámetros, la distribución normal, como lo explicaba el profesor Álvaro. Un parámetro que es la media y otro parámetro que es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Para el caso de ustedes, como nosotros ya tenemos una variable definida, pues el valor de la media será el promedio de esa variable. ¿Listo? Ustedes ya saben sacar la media de un conjunto de datos y la desviación estándar de un conjunto de datos. En este caso, pues la media la sacamos con la función promedio, pues elegimos los datos de mi variable para sacar el promedio, en este ejemplo, que tengo una variable que se llama velocidad en kilómetros por hora, la media es de 91,94 kilómetros por hora. La desviación estándar, también, recordemos en la fase 2 sacamos todos los estadísticos que podíamos tener. Entonces también sabemos sacar la desviación estándar, ¿listo? De una población y elegimos los datos de mi población. ¿Listo? Es decir, que los parámetros de mi distribución de probabilidad normal, que es la media y la desviación estándar, o no las da el problema, o si tenemos el conjunto de datos, la podemos obtener de ese conjunto de la base de datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que me preguntan acerca de cuáles son las probabilidades de interés. Una vez ya tenemos definidos los parámetros para mi distribución de probabilidad, en este caso la distribución de probabilidad normal, nos pueden hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Que es lo que debemos contestar en este ejercicio. Por ejemplo, aquí, la primera pregunta, si suponemos que tenemos una variable velocidad que tiene una distribución normal, es ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente, esto era sobre accidentes de tránsito, haya sido mayor a 90 kilómetros por hora? Entonces, mi X, el dato que me interesa saber es de 90 kilómetros por hora, ¿cierto? X será 90 kilómetros por hora y me interesa, gráficamente sería desde 90, la media de esto es 91, y me interesaría, ya vamos a ver cómo podemos hacer estas gráficas mucho mejor. ¿Bien? Pero me interesaría, si vemos esta curva de distribución de probabilidad, entonces yo podría decir que me interesa de 90 hacia adelante, ¿listo? Que la probabilidad sea mayor de 90. ¿De acuerdo? Ahora, X en este caso va a ser 90. Si calculamos la función de probabilidad acumulada, la función de probabilidad acumulada será la distribución desde 0 o desde menos infinito, desde el valor mínimo de mi variable hasta ese valor. ¿De acuerdo? Recordemos que viéndolo aquí sería la cola por la izquierda de esta curva, como lo explicaba el profesor. En este caso, para hallar mi función de probabilidad
acumulada, la función de probabilidad acumulada en este caso, podemos hacer la siguiente función en Excel. Distribución, punto, ya lo había explicado el profesor en la parte teórica, distribución punto normal punto n. ¿Listo? Esta función específicamente me devuelve la distribución de probabilidad acumulada dado una medida de la media y la desviación estándar dadas. Entonces voy a elegir este valor. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que me piden? El valor del dato, el valor X, que en este caso mi dato de interés es 90 kilómetros por hora, ¿cierto? Que sea mayor a 90. Entonces, en este caso, tendría que elegir X, que en este caso 90. Vamos a elegir la media, que es la media de los datos, y vamos a medir, vamos a seleccionar la desviación estándar que acabé de calcular. ¿Listo? Tiene adicional otro parámetro en esa fórmula, que es que le debo decir si necesito la distribución de probabilidad acumulada o no. En todo, vamos a hacer o vamos a elegir que me dé la distribución de probabilidad acumulada, que es toda el área bajo la curva hasta el valor de 90. ¿Listo? En este caso, esa distribución de probabilidad sería 47,4%. Pero recordemos que este 47,4% sería la probabilidad de que los valores sean menores a 90. ¿Listo? Como nos interesa, o la pregunta aquí, voy a ponerlo más alto. La pregunta aquí es que sea mayor a 90 kilómetros por hora, debo hacer 1 menos f de x. ¿De acuerdo? 1 menos la función de probabilidad acumulada. Eso nos va a dar el resto, del área bajo la curva, el área bajo la curva que nos interesa. ¿Listo? En este caso tendrá que coger 1 menos la probabilidad de f de x. ¿Listo? Y ese valor sería el 52,6%. La probabilidad de que la velocidad sea mayor a 90 kilómetros por hora sería de 52,6%. Es muy importante poder verlo gráficamente. Para hacer las gráficas, en cada uno de los problemas, ustedes deben colocar la gráfica a la que corresponde, la gráfica del área bajo la curva que corresponde. ¿Listo? Esa gráfica la vamos a hacer usando GeoGebra. Entonces, para hacer la gráfica de la distribución normal es muy sencilla en GeoGebra. También la podríamos hacer a mano, pero queda mucho mejor si lo hacemos en GeoGebra. Aquí tengo mi GeoGebra, el básico, el elemental, ¿cierto? Ni siquiera lo tengo descargado, es el GeoGebra que está en la web. Y aquí donde aparece esta barra de herramientas, donde aparece este triangulito y este circulito, si damos clic aquí y clic en estos 3 puntos, aparecen cálculos de probabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a darle clic allí, en cálculos de probabilidad, y aquí me va a aparecer, tengo que ir otra vez para arriba, aquí me va a aparecer mi curva, la curva que mencionaba el profesor, una curva gaussiana, una curva de Gauss, y en ese momento de esa curva de Gauss, vamos a colocar cuál es la media, los dos parámetros de mi distribución de probabilidad normal, que es la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? En este caso, la media son de los datos. ¿De dónde vamos a escoger la media de los datos? O la media de mi ejercicio. Ese valor de la media o me la da el problema, o si tengo una base de datos, pues ya les expliqué que voy y tomo el valor de la media de mi base de datos. ¿Listo? Que en este caso es 91,94. El valor de mi desviación estándar, 29,631. También lo tomé de mi base de datos. ¿Listo? Entonces, si voy a GeoGebra, le doy el valor de la media, en este caso la media es 91,94, y mi desviación estándar para este ejercicio en particular, me dio que la desviación estándar de la variable es 29,631.
¿Listo? Una vez tengo esto, voy a ampliarlo acá un poco más. ¿Listo? Una vez tengo definido mi media y mi desviación estándar, que ya tengo de los datos, voy y selecciono qué es lo que quiero. Si quiero mi cola por la izquierda, mi cola por la derecha o mi valor o el valor entre un intervalo. ¿Listo? Si quisiera la cola por la izquierda, el acumulado, esta es la gráfica de la función de densidad de probabilidad acumulada. Este es el gráfico de mi distribución de probabilidad acumulada, que para nuestro caso sería la probabilidad de que X fuera menor a 90. ¿Listo? Que esa fue la que hallé con Excel. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que fuera menor a 90 nos dio 47,39% o 0,4739. Esa es mi densidad de probabilidad, mi función de distribución de probabilidad acumulada. ¿De acuerdo? Esta que en el Excel hicimos con la fórmula. ¿Listo? Con la fórmula de distribución punto normal me da mi distribución de probabilidad acumulada. Es decir, en términos gráficos, lo que estoy obteniendo es mi cola por la izquierda. De ese valor hacia abajo. Sin embargo, el problema, vuelvo y repito, en esta pregunta específica me dice, es cuál es la probabilidad de que mi velocidad sea mayor a 90. Y en este caso de la velocidad mayor a 90, pues entonces yo lo que necesito es la cola por la derecha. Entonces voy a seleccionar esta cola. ¿Listo? Aquí lo que estoy seleccionando es la cola por la derecha, es decir, la probabilidad de que sea de 90 en adelante. Es decir, la probabilidad de que la velocidad sea mayor a 90 kilómetros por hora, que en este caso me lo da 0,5261. Sí es muy importante que ustedes en cada uno de sus problemas presenten el gráfico de la distribución de probabilidad que están hallando. ¿Listo? Necesitamos no solo el valor en el Excel, sino que además ustedes deben presentar tanto el resultado, la conclusión de ese resultado, ¿cierto? Que el 52,6% de probabilidad de que el carro, en este caso el problema es de velocidad, que el carro llevara una velocidad mayor a 90 kilómetros por hora, y aquí adicional, pegado a cada una de las preguntas, el gráfico, ¿de acuerdo? Miremos aquí, esta pregunta, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 95 kilómetros por hora? Esto es parecido, ¿cierto? Porque X en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el valor de interés? 95, pero a mí me interesa los valores que sean mayores a 95. Entonces aquí en Excel, de nuevo, tengo que hallar la función de distribución de probabilidad acumulada y luego poder hallar el complemento para que sea mayor. Es decir, aquí de nuevo utilizo la fórmula de Excel, distribución normal, ¿listo? Esta fórmula de Excel, distribución normal, con los parámetros X, que es el valor en el cual me voy a parar para verlo, en este caso 95, la media, de nuevo, la media de la desviación estándar para todo va a ser la misma, la desviación estándar, ¿listo? Y recuerden que siempre vamos a colocar 1, siempre vamos a decir que es el valor acumulado. Entonces, ahí tendríamos 54,1, pero no es lo que nos están preguntando, porque nos están preguntando los valores mayores a 95. En este caso, efectivamente tengo que hacer 1 menos ese valor de probabilidad acumulada, que nos daría el 45,9%, ¿de acuerdo? Si lo vemos en GeoGebra, como les expliqué, pues simplemente lo que me piden es el valor mayor, que X sea mayor a 95, que en efecto, pues GeoGebra me lo grafica muy agradable, una interfaz muy agradable, y me dice que en promedio la probabilidad de que la velocidad sea mayor
a 95 kilómetros por hora, pues sería de 45,89%. Si me preguntan, miremos qué otras preguntas podríamos tener. Ustedes cada uno tiene una pregunta diferente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor a 85 kilómetros por hora? En este caso, X es 85, y como lo que me preguntan es que la probabilidad haya sido menor a 85 kilómetros por hora, lo que tengo que hacer es mi función de probabilidad acumulada simplemente, que ya sabemos usando la fórmula de Excel cómo podemos hallar esa función de probabilidad acumulada, que en este caso sería hasta 85, el valor de mi media, el valor de mi desviación estándar, y siempre le vamos a dar que sea la acumulada. En este caso, que nos dio 40,74%, sí es el valor que responde a esa pregunta, porque la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que haya sido menor? Básicamente, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que X sea menor o igual a 85. Y en el momento del gráfico, simplemente escojo la cola por la izquierda y que sea menor a 85, que es 40,74%. ¿Listo? Lo mismo que nos da Excel. ¿Qué otras cosas podrían preguntar? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido un valor entre 85 y 96? Mire que aquí nos están preguntando por un intervalo, por un intervalo de probabilidad. Aquí tengo dos valores. Mi primer valor, pues es que X sea 96 kilómetros por hora, ¿cierto? Tengo un valor 2, ¿cierto? El límite superior sería como 96, el límite inferior de este intervalo sería 85, y aquí tendría que hallar la probabilidad acumulada para mi primer dato, hallar mi probabilidad acumulada para el límite inferior para mi segundo dato, y ahí sí poder hacer la resta como explicaba el profesor Álvaro. En este caso, tendría que hacer la distribución, ¿cierto? La distribución normal para X1, ¿cierto? Ahí lo que estaría haciendo es mi función de probabilidad acumulada hasta 96, con mis datos de media, de desviación estándar, y siempre darle 1 porque es la acumulada. ¿Listo? Tendría que hacer lo mismo, hallar mi función de probabilidad acumulada hasta el valor de mi límite inferior, que en este caso es 85, pues con mis mismos datos de media, con los mismos datos de mi desviación estándar, diciéndole que necesito la función acumulada. ¿Listo? Y la probabilidad entre esos dos valores, la que me están pidiendo, que la probabilidad entre dos valores, sería la probabilidad de mi función acumulada hasta 96 menos la probabilidad de mi distribución de probabilidad acumulada hasta 85. ¿Listo? Y en ese caso me daría 14,7%. Esa sería la probabilidad que la velocidad esté entre 85 y 96. Gráficamente, si lo trabajamos en GeoGebra, escogeríamos la probabilidad en un intervalo. ¿Listo? Aquí ya tengo dos valores. El valor mínimo, en este caso, sería 85. El valor máximo, en este caso, 96. Y aquí este es el intervalo que estaríamos hallando de probabilidad entre 86 y, perdón, entre 85 y 96, que en efecto nos da que es el 14,71%, el mismo dato que nos da en Excel. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí dudas específicas de cómo trabajar con la distribución de probabilidad normal en Excel y cómo obtener su gráfico respectivo en GeoGebra. ¿Hasta aquí alguna duda? Profesor Álvaro. Ninguna duda hasta el momento. Las dudas que
realizan por el chat les he dado respuesta por el mismo chat. Solamente algún estudiante me dice que cómo hace el gráfico de la campana de Gauss en Excel. Esa es la pregunta. En Excel no se puede, ¿cierto? En Excel solito sería pues con datos. Lo mejor es que lo hagan con GeoGebra. ¿Cómo lo hacen en GeoGebra? ¿Cómo instalan GeoGebra? ¿Cómo? No tienen ningún problema. Vean, si buscan el buscador básico en Google, GeoGebra, aquí encuentran, pues lo primero es el GeoGebra. Ustedes lo pueden abrir, no necesitan instalarlo, lo pueden trabajar en línea. ¿Listo? Les abre esta interfaz para que todo lo tengamos claro. ¿Y dónde encuentran esa distribución de probabilidad normal? Aquí en la parte superior derecha, donde están este triángulo y este circulito, los 3 punticos y en cálculos de probabilidad. Allí encontramos para despejar la distribución de probabilidad normal. ¿Listo? Recordemos que la fórmula en Excel para determinar la media de la desviación estándar, eso lo trabajamos desde la fase 2. Recordemos que la media la trabajo con la función promedio. La fórmula en Excel para hallar la media la van a trabajar con esta fórmula, promedio. ¿De acuerdo? Y para la desviación estándar de la población, en este caso vamos a trabajar la población de los datos, punto P. ¿Listo? Esas son las fórmulas para calcular la desviación estándar usando Excel. ¿De acuerdo? ¿De dónde sacan los datos? De la base de datos de mi variable, de la variable del problema. ¿De acuerdo? Ahora, si no hay más dudas, vamos a ir al planteamiento 4. El planteamiento 4 del trabajo hace referencia a la distribución de probabilidad uniforme, ¿de acuerdo? Recordemos que en la distribución de probabilidad uniforme, pues yo necesito también 2 parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Recordemos que el profesor Álvaro nos decía, el parámetro A es el valor mínimo de la distribución y el parámetro B es el valor máximo de la distribución, de ese intervalo donde la distribución toma algún valor. En este caso, lo podemos hacer A, no lo puede dar el problema. Por ejemplo, en el problema que estaba haciendo el profesor, ya decía que lo mínimo que se demoraba el bus era 60 minutos y lo máximo eran 120 minutos. En ese problema, ya específicamente, en ese problema específicamente ya me daban los parámetros, el parámetro A y B, el valor mínimo y el valor máximo de mi distribución. Si no me lo dan, por ejemplo, si yo tengo una base de datos y me dicen que la variable de esa base de datos tiene una distribución uniforme continua, ¿cómo hallo el parámetro A y el parámetro B de mi distribución uniforme? Pues A también lo hacen como el valor mínimo de los datos. Ya trabajábamos como la función min, que me da el mínimo de los datos, ¿cierto? Saco el valor mínimo de mis datos. Muy bien. El B, pues sería el máximo de mis datos. ¿Listo? Selecciono mi variable, ay, perdón, creo que no es esto. Selecciono mi variable de interés. ¿Listo? Y ahí obtengo el valor mínimo y el valor máximo de mi distribución de probabilidad. ¿Listo? ¿Qué es importante? Saber qué es lo que nos van a entregar. Entonces, para ya la función de probabilidad, recordemos que necesitamos varias cosas. Uno, siempre vamos a graficar las distribuciones de probabilidad continuas. Es decir, van a presentar gráficas en el planteamiento 2, que es la distribución de probabilidad normal, y en el planteamiento 4, que es la distribución de probabilidad uniforme. Voy a explicarles cómo hacer el cálculo en Excel y ya les explico cómo hacer la gráfica. Por ejemplo, suponga que la variable, tenemos la misma variable, velocidad, tiene una distribución uniformemente continua y nos piden calcular algunas probabilidades. ¿Listo?
Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad al momento del accidente haya sido mayor a 90 kilómetros por hora? ¿Listo? Nosotros podríamos calcular, también nos había dicho el profesor, que podríamos calcular la distribución de probabilidad acumulada para la distribución uniforme como X menos A sobre B menos A. Esta es la distribución de probabilidad acumulada, es decir, los valores de X hacia abajo o menores que X. ¿Listo? También el profesor nos mostraba una fórmula en la cual puedo calcular mi probabilidad entre dos intervalos. ¿Listo? Por ejemplo, cuando me la ponen entre dos intervalos, también la puedo calcular así. Si la calculo como mi función de probabilidad, esta f de x, mi función de distribución de probabilidad acumulada, que me da los valores menores, entonces, ¿cómo la calculo? X en este caso, X sería 90, ¿cierto? Porque me preguntan la velocidad mayor a 90. En este caso, mi parámetro a partir de donde me voy a parar es 90. La función de probabilidad acumulada, pues aplicamos la fórmula. Ya no vamos a hacer una fórmula de Excel, sino vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Me dice que la función de probabilidad acumulada es X menos A sobre B menos A. ¿Qué es importante acá? Pues la fórmula es muy sencilla, pero sí es muy importante usar paréntesis antes de la división, si no les va a arrojar un error. ¿Listo? En este caso, X, abro paréntesis, X menos A, ¿cierto? El valor mínimo, dividido, vuelvo y abro paréntesis, B menos A. B menos A. ¿Listo? Que me dio el 53,3%. Ahí lo que tengo son los valores menores a 90 kilómetros por hora porque lo que tengo es la distribución de probabilidad acumulada. Lo que me interesa es que sean mayores a 90 kilómetros por hora, o sea, me interesa el complemento. En este caso tendrá que hacer 1 menos f de x, ¿listo? Que sería 1 menos el valor de la acumulada, y en este caso tendría el 46,5. ¿Cómo podemos graficar eso? ¿Cómo podemos graficar los diferentes valores, no? Aquí presento la gráfica, pero como les había comentado, ¿dónde está el chat? Aquí tengo el chat. Les vamos a compartir un recurso en GeoGebra, porque no me lo hace directamente como lo estábamos haciendo. No me lo está haciendo, no lo podemos hacer directamente. Entonces les voy a compartir el siguiente recurso en GeoGebra que pueden usar. Un minuto. El siguiente recurso en GeoGebra que pueden usar. Denme un segundo porque ya... Qué pena que lo tenía aquí copiado en el... sí, ya vamos a explicar los diferentes. Denme un segundo. Y ahora el recurso, el link del recurso se me perdió. Bien, qué pena con ustedes. Ya. Les comparto este recurso en GeoGebra, igual cada uno de sus tutores lo va a compartir en los foros para que podamos hacer esa gráfica. ¿Listo? Ya vamos a abrir el recurso. Entonces, alguien me estaba preguntando si hacíamos la B, la C, pues aquí podríamos hacer diferentes tipos de preguntas que podrían estar surgiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 95 kilómetros por hora? Aquí será igual, ¿cierto? X sería 95. Si calculo mi distribución de probabilidad acumulada, sería X menos A, ¿cierto? Sobre B menos A. B menos A. Esa es mi distribución de probabilidad acumulada, que sería el 57,9, pero me interesa 1 menos f de x, que es lo que nos interesa en este momento. En este caso, nos interesaría que los valores mayores a 90,
a 95, que serían el 42,1%. ¿De acuerdo? Con datos menores, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor a 85 kilómetros por hora? En este caso, X sería 85 y F de X, pues sería la probabilidad de que sea menor a 85, porque recordemos que la acumulada es desde A, toda el área bajo la curva, desde el límite inferior hasta el valor X. ¿Listo? Y eso sería lo que nos estarían preguntando. Entonces aquí sería lo mismo. X menos A dividido B menos A. B menos A. ¿Listo? Ahí ya no tengo que hacer más. Podemos presentar esto en porcentaje. Por favor, por lo menos 2 cifras significativas, 2 decimales en las probabilidades. Y aquí tendríamos la probabilidad de que la velocidad sea menor a 85 kilómetros por hora, sería de 48,67%. ¿De acuerdo? Esa sería la probabilidad. Aquí ya no tengo que hacer el complemento porque me preguntan los valores menores. ¿Listo? Pero puedo tener esta. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente esté entre 85 y 96? ¿Listo? Entonces aquí tengo dos valores. 85, o sea, X, aquí tengo como dos valores de X. ¿Listo? Aquí tengo un valor X1, que es un valor máximo de 96 y un valor mínimo de ese intervalo de 85. Ay, perdón. Un valor 1 y un valor 2. Un valor 1 de 96, un valor 2 de 85. ¿Y cómo calculo la función de probabilidad acumulada entre esos dos valores? Ahí sí puedo hacer, para calcular el área bajo la curva en ese intervalo, ahí sí puedo usar esta función que nos decía el profesor. Cuando tengo en un intervalo puedo hacer C menos D o X2 menos X1 dividido B menos A. Entonces, en este caso, si me piden entre dos valores, lo que tendría que hacer es X1 menos X2. Recordemos siempre usar paréntesis, si no les va a dar un dato diferente porque primero hace la división y luego la resta. X1 menos X2 dividido B menos A. Siempre, pues, recordemos que es B menos A el total del espacio muestral. ¿Listo? Y eso sería esa probabilidad del 87,5%, la probabilidad de que el valor de la velocidad esté entre 85 y 96. Por allí de pronto vi en el chat que preguntaban si me pedían exactamente un número. No les pueden pedir exactamente un número, ni en la distribución de probabilidad normal, ni en la distribución de probabilidad uniforme continua. Porque recordemos, como nos decía el profesor, la distribución de probabilidad para variables continuas de un dato exacto es 0. No puedo tener un área bajo la curva de un punto, porque ahí no hay área. ¿De acuerdo? Las fórmulas son estas que nos las daba el profesor. En Excel simplemente van a ser pues las fórmulas para la distribución uniforme. ¿Listo? X2, X1 menos X2 dividido B menos A. ¿Listo? Una simple división. ¿De acuerdo? Aquí. Ahora, ¿cómo podemos usar el recurso para graficar? Me imagino que muchos ya lo abrieron. No sé si aquí del Excel de la distribución de probabilidad uniforme hay dudas. Hasta aquí. No, profe, hasta el momento no hay ninguna duda, todo está bien. Ok. Por ahí alguien preguntaba de pronto si daba un valor negativo. Recordemos que la probabilidad está definida por axiomas de probabilidad entre 0 y 1. No hay probabilidad negativa. ¿Listo? Entonces, si existe una probabilidad negativa, pues hay algún error. Vuelvo y comparto el recurso que ya vamos a empezar a abrirlo. ¿Listo? Ese es el recurso. También se les va a compartir pues a través del foro con cada uno de sus respectivos tutores. Entonces, con ese enlace
Yo simplemente me voy al buscador cualquiera, no sé, voy a buscar aquí en Google para que vea que lo estoy abriendo. Algunos estudiantes que dicen que no lo encuentran. Aquí lo estoy abriendo, simplemente le doy control V en el buscador, no más. ¿Listo? Y aquí me abre, que dice que no se ve el enlace. Y aquí me abre pues el recurso. Este recurso lo hizo una tutora del curso, la tutora Lisette, del curso de estadística. ¿De acuerdo? Los que no les abre o los que no pueden ver el chat, aquí también pueden ver la dirección del recurso para que lo puedan por favor abrir. Entonces, primero, en este recurso les están preguntando si necesitan la distribución uniforme continua, menor que, mayor que, sería el primer enlace, o si necesito la distribución uniforme continua entre dos valores. ¿De acuerdo? Entre dos valores. Dependiendo cuál es mi problema, por ejemplo, si estoy en el primer problema, el primer ejercicio, donde me decían, el literal me decía que cuál era la probabilidad de obtener un valor mayor, de obtener un valor mayor a 95 kilómetros por hora en la velocidad. ¿Listo? Profe Álvaro, ¿usted me podría confirmar si se ve el link? Que es que varios dicen que no lo pueden ver. No está enviado acá, no se lo mira. ¿No se Ok. ve? No, Ay, ¿por qué? no ¿Qué aquí. será? Porque voy a dejar de compartir, a ver si dejando de compartir lo ve. ¿No? No, parece que no. Pero yo lo estoy enviando y no. Ah, no, no parece. No parece. Ah, sí, ya. Ya parece que lo pudieron obtener. Ah, pero lo envió otra persona. Listo, voy a volver a compartir mi pantalla. No sé por qué no me sale el recurso del chat. Muchísimas gracias para los que compartieron. ¿Listo? Entonces, primero, para el recurso, recordemos que vamos, por ejemplo, en lo que vamos a hacer es para este problema, mi parámetro A es 32,1, mi parámetro o mi límite inferior. ¿De acuerdo? B es 140,8, mi límite superior. Estos son los parámetros de mi distribución. Y me están preguntando la probabilidad de que haya sido mayor a 90 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí pude, parece ser que había un mensaje, no sé. Ahora sí pude enviar. Entonces, estos son mis parámetros de mi distribución. Voy al recurso que les acabo de compartir y primero tengo que mirar si necesito la distribución uniforme continua, mayor que, menor que, o si necesito la distribución entre dos intervalos. En este caso, como me preguntan la probabilidad de que sea mayor a 90, entonces voy a escoger el primer recurso cuando es continua. Aquí está el recurso si es menor que o si es mayor que. Mire, ustedes ven cómo va cambiando. Si yo elijo menor que, pues sería el área bajo la curva desde A hasta X. O si elijo mayor que, es el área bajo la curva desde X hasta B. ¿Listo? Ahí se ve claramente. Como aquí, seguramente, aquí tengo para cambiar los valores de A, para cambiar los valores de B y para cambiar los valores de X. ¿De acuerdo? Como seguramente estos valores no son acordes con lo que ustedes tienen, porque seguramente su valor mínimo es mayor, su valor máximo de la distribución también es mayor, así como el valor X, entonces ustedes pueden modificar esos parámetros. ¿Cómo los van a modificar? Dan clic derecho en estos tres puntos que aparecen en la parte superior derecha, le dan abrir con GeoGebra, ¿de acuerdo? Y allí ya me abre el mismo recurso, pero usando GeoGebra, ¿de acuerdo? Mire que ahí tengo el recurso A, X y B. En este caso, si yo me paro aquí en el deslizador de A y doy doble clic, me dice cuál es el valor mínimo de A, cuál es el valor máximo. En este caso, voy a poner mi valor máximo
lo voy a dejar en 32,1, el valor de B, y cada cuánto quiero que lo incremente. Entonces yo puedo decir, increméntemelo cada 0,1, cada 0,5, cada 1, es lo que yo quiero variar. Le voy a poner hasta 35, ¿listo? Para que lo veamos. Entonces, hasta 35 y que me varíe cada 0,1. Entonces, mira que aquí puedo variar mi deslizador en A. Mi valor de A lo puedo variar. Pues ustedes colocarán en este momento colocarán pues el valor de A y B de los límites correspondientes a cada una de sus variables. B, me paro en B si ya abrí y miro cuál es el valor mínimo y máximo. Como mi valor de B es 140.8, voy a poner que mi valor mínimo sea 100 y que mi valor máximo sea, 150. ¿Listo? Que mi valor mínimo sea 100 y que mi valor máximo sea 150. Incremente de a 0.1 en 0.1. ¿Listo? Que el cambio de mi deslizador sea de 0.1 en 0.1. Mira, aquí lo puedo ver. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer con X. Yo puedo cambiar los valores de este deslizador. ¿Listo? Los valores que quiero que tome mi X. ¿De acuerdo? Siendo así, entonces mi valor de A me dice en este problema vale 32,1. ¿Listo? Que B vale 140.8. Perdón. 140.8 y que mi X vale 90. Que X vale 90. ¿Listo? Ahí establecí los datos. Y que lo que yo quiero son la probabilidad de que sea mayor que. ¿Listo? Mayor que. Aquí también me da la probabilidad de que X sea mayor a 90 es de 0,5. Como solamente está con un dígito, me lo está aproximando. Nosotros ya vimos, según nuestro ejercicio en Excel, que es 46,7%. Aproximadamente, si utilizo solo una cifra decimal, pues me lo aproximaría a 0,5 o al 50%. Por eso necesitamos que usen el dato de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, podemos usar el recurso de esa manera, modificando los parámetros que puede tomar A, B y mi variable X, si es mayor que o si es menor que. Y esa imagen es la que ustedes copian en su trabajo y van a colocar al frente de cada uno de los ejercicios. Si el trabajo colaborativo lo hacen los 5 estudiantes, pues deben haber 5 gráficas al frente de cada uno de los ejercicios. Profe Álvaro, no sé si hasta aquí hay dudas. No, hasta el momento ninguna. Ninguna. Pues siendo así, vamos a ver el recurso usado, aquí el recurso usado para mi distribución uniforme continua entre dos valores. Mire, aquí es cuando lo tengo. Hay otra cosita que se me olvidó decirles. Aquí antes de que se me olvide. Cuando ustedes grafican y cambian los parámetros de A y B, en el caso de que los parámetros sean muy grandes, este valor de este segmento se va a volver muy pequeño. ¿Qué les recomiendo yo? Que seleccionemos esto, nos paremos en este segmento, si le damos doble clic, y aumentemos su valor en Y. ¿Listo? Era el que tenía. Si me paro aquí, le doy doble clic, puedo aumentar el valor en Y. ¿Listo? Entonces, aquí me paro sobre el segmento del límite superior. Y si yo aumento, dice 0x más D. Si yo aumento, por ejemplo, más 100, me lo va a subir mucho más. ¿Listo? Me lo va a volver más alto. Pero en la medida que yo aumento los valores de mis parámetros, tiende a bajarse. ¿Listo? Por lo tanto, es importante que aumentemos ese parámetro. ¿Listo?
para el problema de que ustedes están solucionando, el parámetro B es muy grande porque es un costo y este costo seguramente es mayor a 20.000. Entonces va a ser muy pequeño. Ahí que recomiendo que aquí le sumen por lo menos 1.000 o 10.000 para que se les pueda ver de manera adecuada el segmento que me interesa. ¿De acuerdo? Ahora, para seleccionar entre dos valores, no este primer recurso, sino el segundo, que es para los estudiantes que tienen entre dos valores. Lo mismo, si doy aquí en los 3 punticos de la parte superior derecha y le digo abrir con GeoGebra, voy a poder modificar los deslizadores. ¿Listo? Aquí están los deslizadores que puedo modificar. Si le doy doble clic, aquí puedo darle entre qué valores quiero que se me mueva, ¿cierto? Y también, tanto para A, para B, como para el límite superior e inferior que nos estén preguntando. ¿Listo? Y aquí, ay, es que no se vería en la pantalla, aquí voy modificando tanto el límite inferior como el límite superior que nos pregunte. ¿De acuerdo? Creo que para el ejercicio que estábamos haciendo, el límite inferior era 85 y que el límite superior fuera 96 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces allí puedo colocar o presentar este gráfico. Lo que nos interesa es que ustedes puedan obtener este gráfico. De nuevo repito, ya expliqué cómo, con doble clic, modificar los valores de este parámetro A y B. Y en el caso de que la gráfica no se vea, por favor, sobre este segmento, si le damos doble clic, podemos modificar sumándole un valor o una constante para que me aumente el tamaño. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, ya estamos terminando. Quiero saber dudas, inquietudes. Como les digo, ya el recurso lo compartimos en este medio. Igual voy a volver a compartirlo, el recurso, y pues que podamos desarrollar el trabajo. Hasta aquí, profe Álvaro, no sé si hay alguna otra duda. No, hay una pregunta que dice que dónde vemos la grabación. Yo ya les había contestado diciéndoles que mañana se les compartirá el link de la grabación. Y cada Como tutor, siempre se comparten los enlaces de la grabación, ¿cierto? Tanto en el foro como en mensajería interna y también en la, en el canal de estadística y probabilidad también pueden ver las grabaciones. Ya los que tienen dudas con el planteamiento 1, con el planteamiento 3 y con el planteamiento 5, que fue la webconferencia pasada, los invito con cada uno de sus tutores a hacer la consulta, revisar la grabación de la webconferencia anterior y invitarlos a la próxima webconferencia de la webconferencia de la siguiente semana, que es específicamente para aclaración de dudas. ¿De acuerdo? Dice Eric, profe, pero es que no. Si les da negativo en el planteamiento 4, seguramente es porque están tomando el valor mayor, perdón, aquí en entre, de pronto están tomando el valor menor más el mayor, menos el mayor. Y recuerden que es al contrario, el valor mayor menos el menor. X menos A sobre B menos A. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues a todos agradecerles mucho por la participación en esta webconferencia. Igual dudas, inquietudes, por favor, escribir con cada uno de sus tutores. Y no sé si hay alguna otra, hay una mano levantada, pero no creo que ya tengamos el espacio. Justo las 8:01. eh, estén pendientes también de los IPAs que hacemos cada tutor. Cada tutor tenemos CIPAS, ¿cierto? Y en esos CIPAS es un círculo mucho más reducido de estudiantes donde pueden participar de manera activa, dudas puntuales sobre los ejercicios que estén realizando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su participación en esta webconferencia. Y bueno, invitarlos a participar, por favor, el 1 de mayo, porque la penalización es doble. La penalización por no participar de manera grupal
Que descansen mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches para todos. Profesora Gabriela y profesor Alberto, muchísimas gracias. Bueno, Muchas Álvaro, gracias. Gracias, directora. listo. Bueno, nos vemos dentro de 8 días con la tercera y última web. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.